Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Fundación Libertad por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y permitirme seguir siendo parte de un error tipo 2. Digo, por si alguien no lo escuchó, el error tipo 1 es hacer todo bien y que te salga mal. El error tipo 2 es hacer todo mal y que te salga bien. En mi caso, profesión economista. Si hay algo que es un bodrio son los economistas. Como si fuera poco, especialista en crecimiento en un país enfermo de keynesianismo. O sea, todos maniáticos del corto plazo. O sea, y yo hablando de 100 años. Parezco estoy más solo que Adán en el Día de la Madre. Salvo que gracias a Daniela que me rescató. Por otra parte, además, o sea, economista matemático, o sea, ganchos, o sea... De hecho, hay algunos artículos míos que tienen más de 100 y pico de ecuaciones y hasta tienen ecuaciones en las conclusiones. Con lo cual, digamos, si hay algo que no es popular es darle tanta rosca a la matemática. Y como si todo esto fuera poco, soy liberal en un país de zurdo, con lo cual, muchísimas gracias, porque no se puede creer que esto sea cierto. Básicamente, hoy de los que les voy a hablar es sobre los valores. Porque más allá de la cuestión de la coyuntura, lo que está hundiendo a este país es un problema de valores. El problema argentino no es un problema económico, es un problema de valores. Es decir, fíjense, Japón es una isla de piedra, tendría que ser pobre, no lo es un problema de valores, de vuelta. Entonces, básicamente lo que hay que entender es que tenemos dos sistemas. Por un lado, el capitalismo, por otro lado, el socialismo. Y como decía Mises en uno de sus libros, El mito de la tercera vía, no existe nada en el medio. El problema es que cualquier solución intermedia no es estable y siempre tiende al socialismo. Básicamente por lo que se llama la falla del Estado, o lo que es lo mismo, digamos, cuando el Estado interviene, el resultado que consigue es peor que lo que quería arreglar. Es decir, como decía la frase de Reagan, el problema... Digo, no es que falte Estado, el problema es que sobra Estado. O sea, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Entonces, básicamente, lo que yo les voy a contar es por qué el capitalismo y por qué no el socialismo. O sea, pero en el fondo va a ser una cuestión de discusión de valores. Y ustedes determinarán de qué lado quieren estar. Para ello, lo primero que voy a hacer es hablarle de los resultados del capitalismo, ¿sí? Es decir, cuando el muro se cayó, aplastó a los zurdos. Es decir, no aplastó el capitalismo, fue el triunfo del capitalismo. Y eso está plasmado en los datos. ¿Y saben qué? Si hay algo que no se puede bancar un zurdo son los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es tirarle los datos por la cabeza. Digo, a ver si todavía después tienen ganas de discutir algunas otras cuestiones que también les voy a demostrar que tampoco tienen razón y que el único sistema que es justo es el capitalismo. Si ustedes se fijan, acá tienen la evolución del PBI per cápita durante 20 siglos. Si ustedes se fijan, hay un fuerte cambio de tendencia a partir del siglo XIX. Casualmente, cuando llega el capitalismo. Es decir, una revolución institucional, que es el respeto por los derechos de propiedad. Es decir, en esos 2 siglos, el mundo mejoró 9 veces y media de respecto a lo que había hecho en los 1800 años anteriores. Es decir, generó una explosión de riqueza. Es más, ustedes acá tienen la evolución del PBI per cápita. Fíjense que entre el año 0 y el 1800 el PBI per cápita crecía a un ritmo del 0,02%. Es decir, era despreciable el crecimiento. Es decir, casi no se notaba. De ahí que, digamos, había tanto respeto, digamos, hacia, por ejemplo, la sabiduría de los mayores, de los padres. ¿Por qué? Porque mañana lo más probable
era que era idénticamente igual a lo que había hoy. Es decir, era prácticamente imperceptible el cambio. La experiencia ganada en el tiempo era muy importante, porque eso también explicaba lo que iba a estar pasando en el futuro. Piensen que solamente en estos 1800 años el crecimiento fue 40%. De ahí sale este 0,02. Y eso tiene lugar justo después del descubrimiento de América. Ahora, si ustedes se fijan, en el siglo XIX, con la llegada del capitalismo y la revolución industrial, la tasa de crecimiento se multiplica casi por 33 veces al pasar a 0,65. Por otra parte, si toman la primera mitad del siglo XX, el crecimiento se acelera a 1,06. Por otra parte, en la segunda parte del siglo XX salta a 2,1. Y en lo que va del siglo XXI está en el orden del 3%. Es más, hay estudios que demuestran que las cuentas nacionales subestiman el efecto del progreso tecnológico y que eso es aproximadamente 1,15. Quiere decir que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el mundo creció arriba de 3,25 y hoy en realidad estaría creciendo el mundo en torno al 4,15, 4,2%. Esto es muy importante porque a pesar de que uno ve la aceleración del crecimiento, se tiene que bancar impresentables como Piketty diciendo que el mundo se viene abajo, que el mundo no va a crecer más. Y tiene ahí toda la manga de pelotudos del estancamiento secular, con Stiglitz, con Krugman. Sí, digo, toda esa gente, que ninguno es especialista en crecimiento casualmente. O sea, el único especialista en crecimiento en esa reunión era Mokir, que dice, mire, lo que está diciendo está todo mal. Pero obvio, nadie le dio ni 5. O sea, o el propio Gordon, que es el impulsor de todas estas cosas. Fíjense que a pesar de la aceleración que está teniendo el crecimiento, si hacemos un supuesto conservador de que se mantiene constante el crecimiento, con esta corrección por subestimación del progreso tecnológico, a lo largo del siglo XXI estaríamos multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Esto quiere decir que a lo largo de un siglo conseguiríamos 4,8 veces más de lo que logramos en 20 siglos. ¿Alguien me puede explicar dónde están viendo que esto está tremendamente mal y va para peor? O, como le diría Maradona al señor Piketty, Piketty, LTA. La contracara a esto son los años necesarios para duplicar el PBI per cápita. Es decir, entre el 0 y el 1800 se necesitaban casi 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. En el siglo XIX ese número cayó a 107, en la primera parte del siglo XX cayó a 65, en la segunda a 33 y ahora viaja a 23. Es decir, cada vez necesitamos menos tiempo para duplicar el PBI per cápita. Stiglitz, Krugman, Gordon, Piketty, la recontra tienen adentro. Es más, en este cuadro podemos ver cuántos años necesitaron para duplicar por primera vez los países su PBI per cápita. Y lo que vamos a ver son dos cosas, que cada vez se necesita menos tiempo. Y ese menos tiempo se da conforme avanzamos hacia adelante en el tiempo, en la historia. Es decir, el primero en lograr este resultado fue Inglaterra, que tardó 58 años y lo hizo a partir del año 1780. Después lo logró Estados Unidos en 47 años a partir de 1839. Japón tardó 34, arrancando en 1885. Italia tardó 21, arrancando en 1890. España tardó 18, arrancando en 1950. Corea del Sur tardó 9 años, arrancando en 1978. Y China tardó 7 años, arrancando en 1987. De vuelta, Gordon, Stiglitz, Krugman, Piketty, la recontra tienen adentro. Y la contracara de esto ha sido una tremenda caída en el nivel de pobreza en el mundo.
habrán escuchado cientos de veces a más de un salame diciendo no, porque lo que hay que explicar es la pobreza. No, la condición natural del hombre es la pobreza. Durante casi toda su historia el hombre vivió en la pobreza. De hecho, en el año 1800, en el 1810 de hecho la población en el mundo era 1.000 millones de habitantes. Y el 95% de las personas vivían con menos del equivalente de $1 diario. Hoy ese número es menos del 5%. ¿Me quieren decir qué cosas están viendo los señores Gordon, Krugman, Stiglitz, Piketty y toda esa horda de impresentables? ¿No será que son personas que hacen muy buenos negocios con las basuras de los políticos? Que vendiendo sus recetas inmundas les va tan bien. Digo, no tengo duda que eso es el caso de Stiglitz, ¿no? Pero, digo, de los otros no sé. Entonces, ¿cuáles son entonces los resultados de la libertad? Aquellos países que son más libres crecen más que el doble. Fíjense, los países libres, el crecimiento del PBI per cápita es 3,63 contra 1,52. Es decir, eso puesto en una dinámica larga es un número gigante. Gigante. Es más, habrán escuchado alguna vez que yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Y esto es interesante porque hay un estudio que muestra que cuando la tasa de inflación supera el 1,58%, disculpen, el 20% anual, se pierde un 0,58 de crecimiento. Si ustedes toman la historia del Banco Central en la Argentina desde 1935, ¿no? Que le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener guerra. Si tomamos el efecto de haber tenido Banco Central por su impacto en la tasa de crecimiento, hoy tendríamos un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. ¿Me quieren decir a quién favoreció la existencia del Banco Central? Porque está claro que a nosotros no nos favoreció, al que labura no lo favoreció, porque nos hicieron más pobres. Nosotros teníamos un PBI per cápita en la década del 40 que era 97% del de Estados Unidos. A fin del siglo XIX terminamos con el PBI per cápita más alto del mundo cuando aplicamos las ideas de Alberdi. Quiere decir que en realidad este no es un negocio de la gente. Y el principal beneficiario de eso son los parásitos de la corporación política. ¿O a quién creen que beneficia el Banco Central recaudando impuesto inflacionario? Naturalmente, aquellos países, sí, que son más libres, son más ricos. Entonces digo, más allá de esta relación estadística que es bastante sólida, uno debería preguntarse de cuánto estamos hablando, ¿no? Digo, por no sea cosa que, digamos, estemos jugando con las escalas. Entonces, acá tenemos los datos. Los datos dicen que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los países reprimidos. Pero esto ustedes tienen que tener en cuenta no solo que es 8 veces más rico el país libre que el reprimido, sino que hay que tener una idea de orden de nivel del país reprimido, que tendría un ingreso per cápita en torno a los $5.500, ¿sí? En términos de PPP, digamos, 2011. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno toma el decil más bajo de la distribución, no solo que en el país libre es 11 veces más que en el país reprimido, sino que además ese ingreso del decil más bajo del país libre es el doble que el que tiene el ciudadano promedio del país reprimido. ¿Y por qué es importante esto? Porque la distribución del ingreso tiene un formato que puede ser capturado por una log normal o por una chi cuadrado, es decir,
distribuciones donde la moda, ¿sí? O el modo, es decir, el valor que más se repite de la serie, es decir, donde está la curva, la joroba, ¿sí? Está a la no derecha, ¿sí? De la media, o sea, está debajo de la media. Veo que no entró el chiste. No importa, si se puede reír igual ahora, es lo mismo, digamos. Así no me deprimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por lo menos el 75% de la población está peor que el decil más bajo de aquel que vive en el país libre. Y no solo eso, sino que además hay casi 25 veces menos de pobres. Y como si todo esto fuera poco, hay más libertades y derechos políticos, y como si fuera poco, además la gente vive más. Por lo tanto, la pregunta es, ¿para quién es el negocio el colectivismo? Porque claramente, no solo que son más desiguales esos países, sino que además la torta es más chica, es decir, son una máquina de empobrecer gente. Por eso siempre fueron un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Por eso ese régimen estúpido siempre tuvo que ser impuesto por la fuerza y se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos, al margen de no tener libertad. Entonces, acá aparecen algunas cosas como, bueno, ¿y cuáles son las instituciones del capitalismo? ¿Y qué implica en términos de valores? Porque frente a esta aplanadora de datos que los zurdos empobrecedores no pueden soportar, salen con que el problema es que el capitalismo es injusto. Entonces veamos cuáles son las instituciones del capitalismo. Veamos a ver si estamos en contra de estas instituciones y cuáles son los valores asociados a las mismas. Una de las cosas por las cuales Mises, ya en 1922, en su libro Socialismo, demostró que el socialismo era inviable y que iba a fracasar, cosa que en el 89 le terminó dando la razón, era el hecho de que en el socialismo no se puede hacer cálculo económico. ¿Por qué? Porque hay dos instituciones claves para el cálculo económico. Uno es la propiedad privada, es decir, que ustedes sean los dueños de la propiedad, de lo que van a transaccionar. ¿Y qué quiere decir que haya mercados libres? Que no haya intervención del gobierno metiendo la mano ahí en el medio. Entonces, ¿por qué? Porque para el cálculo económico lo esencial es poder determinar precios. ¿Y qué es un precio? Para determinar un precio ustedes necesitan básicamente dos instituciones. Una es los intercambios voluntarios. Repito, intercambios voluntarios. Y segunda institución importante es el dinero. Consecuentemente, cuando dos personas se ponen de acuerdo en hacer una transacción, donde una le transfiere su propiedad de una cosa a otra, a cambio de dinero, eso termina generando un registro que se llama precio. Con lo cual, si ustedes no tienen propiedad privada, es decir, si ustedes no son dueños de la cosa, si ustedes no son dueños de lo que están transaccionando, ¿cómo van a poder hacer una transacción razonable? Es como que yo agarre, le saque la computadora a uno de ustedes y se la venda a otro de ustedes. Claramente el precio que voy a poner es cualquier cosa, si no es mío. Es decir, entonces, digamos, es como que, ahí no tiene sentido. De hecho, uno de los problemas que tenían los comunistas era que justamente tenían que traerse precios de otros lugares del mundo
para tener una idea de cómo registrar contablemente esas transacciones. Entonces, claramente no pueden marcar precios porque no tienen propiedad privada. Obviamente que cuando aparece el Estado en el medio hace que esa señal tenga ruido. Por ende, ustedes están dañando el sistema de precios, porque ¿cuál es la esencia del sistema de precios? Es un mecanismo de transmisión de información. Es como si fuera el sistema nervioso del cuerpo humano. Entonces, cuando ustedes registran un precio, esa información viaja al sistema y la gente empieza a coordinarse en torno a ese precio. Y cuando hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender, el precio subirá. Y cuando se da el caso opuesto, donde hay más vendedores que compradores, el precio caerá. Es decir, se producen los ajustes. Consecuentemente, ¿eso qué es lo que organiza la vida económica? Si ustedes no tienen propiedad privada, se derrumba. Eso lo vio Mises. Y el tiempo le dio la razón. Por lo tanto, propiedad privada, mercados libres, es decir, sin intervención del Estado. Por otra parte, aparece la cuestión de la competencia, pero no la idea estúpida neoclásica de la competencia perfecta, con un gran número de agentes. Eso, discúlpeme que le diga, pero es una pelotudez del tamaño de una casa. Lo que pasa es que, si me le pongo a hacer la explicación matemática de eso, demanda un tiempo largo, pero ese resultado deriva de las características de optimización que tendría que tener el programa, ¿sí?, para que todo sea óptimo. Entonces ustedes, para que sean óptimos, las curvas de costos asociadas tienen forma de U. Entonces, si la demanda justo llega a cortar en el medio, hay un problemita de ineficiencia. Esa ineficiencia es fija, que si se divide en un número gigante de agentes, tiende a cero y por ende llegan a la eficiencia. Digo, esto es una elucubración matemática, al divino botón, que llevó el programa de investigación a cualquier lado. ¿Sí? Entonces, en realidad, el propio Hayek decía, no hay nada más estúpido que la competencia perfecta, porque de hecho son todos price takers, o sea, no están compitiendo. Es decir, el concepto de competencia es el concepto de Adam Smith, concepto que fue levantado más tarde por William James Baumol, con quien además tuve la suerte de poder escribir unos artículos, cuando desarrolla la teoría de los mercados disputables, es decir, la libre entrada y salida, que no esté el Estado jodiendo, que no joda, que deje que la gente entre, salga, si le gusta producir eso, que produzca, y si le va mal, que quiebre. No quiero al Estado en el medio, no quiero, que me cae en la vida. Y después vienen otras dos instituciones importantísimas, en especial para el debate. Porque ¿cuántas veces habrán escuchado a los rojos inmundos decir, no, porque vos como liberal adherís a la teoría del derrame? Bullshit. Si hay alguien que adhiere a esa pelotudez, lo desafío en este mismo momento a que me cite un texto liberal que hable de la teoría del derrame. Si quieren evitarse el papelón, les aviso que no existe. Porque si hay dos instituciones que caracterizan al liberalismo, es la división del trabajo y la cooperación social. Supongan que yo me dedico a producir alimentos y Alejandro se dedica a producir zapatos. Obviamente que podríamos tener la solución de autarquía, y yo tendría unos zapatos inmundos y, Alejandro tendría, unos alimentos paupérrimos. Una de las cosas que descubrimos es que, afortunadamente y gracias a Dios, somos distintos. Entonces yo me dedico a producir alimentos, Alejandro se dedica a producir zapatos y hacemos intercambios, donde los dos nos vemos beneficiados por la división del trabajo, donde además descubrimos que aun cuando nos odiáramos, aún así, nuestro progreso está ligado a servir a nuestro prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio.
De ahí que Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, zurdo idiota, si hay derrame para los dos lados. Es decir, no hay tal teoría del derrame. Porque como los intercambios son voluntarios, algo que ustedes no entienden, rojos, porque adhieren una teoría estúpida del valor que se llama teoría del valor trabajo, que fue refutada por Menger en 1871, por Gibbons y Balrach, pero nunca aprenden ustedes, porque les gusta controlarle la vida a la gente, salvo que sean idiotas. Entonces, elijan, o son hijos de puta o son idiotas, pero ninguna categoría buena les va a caer. Entonces, pero vamos a darle batalla igual también a la cuestión de la desigualdad, porque les parece que el capitalismo es desigual. Entonces vamos a ver cuál de los sistemas es desigual. El primer punto es la teoría del valor. Estos señores adhieren a una estupidez que se llama teoría del valor trabajo. Que ya cité los textos en los cuales fue rebatido por Menger, Gibbons y Balrach. Pero vamos a hacer una explicación simpática de la teoría del valor trabajo. Miren, la teoría del valor trabajo, las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen agregada. Algo así como uno podría pensar, ¿cuántas veces vieron a unos estúpidos hablando por televisión diciendo, no, porque el problema de la inflación es un problema con la cadena de valor? O sea, solo un estúpido puede decir eso. Porque si ustedes creen que hay un problema de concentración, de última determinará el nivel de precio, no la tasa de variación. Punto 1. Punto 2, digamos, de vuelta, ustedes miren esto de sumar costos, es una pelotudez del tamaño de una casa. Supongan que llego a una sociedad y no hay vino. Digo, acá me lleno de guita haciendo vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, me consigo el corcho. Y como tengo el monopolio, esto, digamos, o sea, lo llamo a Julio Bárbaro y me va a decir, no, porque los monopolios concentrados, no sé qué cosa. Bueno, me voy a cargar un bruto margen. Lo único que les pido es que ahora les voy a describir algo más de la sociedad y sean un poquito educados con la sugerencia que tengo que hacer con la botella, porque es una sociedad de abstemios. De a uno porque quizás no me entre todo. Entonces, ¿se dan cuenta? Si ese mundo fuera cierto, no habría quiebras. Es decir, ese mundo sería tan ideal que no habría quiebras. Y justamente no es lo que pasa. Pero además, miren, le voy a contar algo más sobre las estupideces rojas. Dicen que los capitalistas explotan a los trabajadores. Ahora sucede que el progreso tecnológico siempre genera ahorro de trabajo. ¿No los vieron a los pelotudos del estancamiento secular y estos, digamos, los luditas que dicen que, digamos, va a venir el progreso tecnológico y va a dejar a la gente sin laburo? Lo cual no se valida los hechos, porque si tuvieran razón, y arranco la revolución industrial, hoy el desempleo sería 85%. O sea, pero bueno, hay pelotudos diciendo esas pelotudeces, pero no importa, eso es parte de otra cosa. Digamos, pero al margen de ese problema, miren qué estúpidos son los capitalistas porque están explotando a la gente y hacen progreso tecnológico para ahorrar trabajo. O sea, es decir que ellos descubrieron al capitalista pelotudo que no le gusta explotar al que explota. O sea, con lo cual es una contradicción en sus términos. O sea, o se imaginan la igualación de la tasa de ganancia. O sea, que implicaría que todos los bienes que existen en la economía tienen la misma cantidad de trabajo, lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa inobservable. Nunca se dio. Es decir, entonces digo, ya tienen un problema de construcción teórica. Es decir, por eso me pongo loco, porque cuando están hablando están diciendo boludeces. Es decir, no es que tengo mal carácter. Soy apasionado. Entonces vamos a hablar, digamos, de la teoría que sirve, que es la teoría subjetiva del valor.
Básicamente, el valor de las cosas está determinado por las preferencias y la escasez. Porque supongamos lo siguiente, les regalo el monopolio, se lo regalo a Julio Bárbaro, de producir cubitos en la Antártida. ¿Qué hacen con eso? ¡Nada! Se mueren, se quiebran. Nadie quiere cubitos en la Antártida, el precio es cero. Si hay hielo por todos lados. Entonces, lo que determina el valor es la preferencia y la escasez. Y eso se va a manifestar ¿en qué? En el precio. Y de ahí se liga la remuneración de los factores. Es decir, por ejemplo, el trabajo. El salario es el valor del producto marginal del trabajo. ¿Qué quiere decir con ese valor? Precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo. Entonces, cuando ustedes son más exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, lo que va a pasar es que van a poder poner un precio en el culo del mundo, y si ustedes además son productivos se llenan de guita. ¿Por qué? Porque son un benefactor social. Entonces, la única forma de ser exitoso en el capitalismo es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio y rompiéndose el culo laburando. Digo, esa es la realidad. Entonces, digamos, ahí aparece el tema de la distribución del ingreso. Porque digo, esta gente agarra y dice, no, porque es injusta. La pregunta es, ¿quién dijo que es injusta? O sea, ¿quién dijo que es injusta la distribución del ingreso? No, porque uno tiene mucho y el otro tiene poco. Y la pregunta es, ¿y si el que tiene poco no laburó nada? ¿Y el que tiene mucho se rompió el traste laburando? Digo, entre otras cosas. Es más, les voy a proponer dos sociedades. Estamos en una sociedad, nos gusta el fútbol y aparece un peticito que la gasta. O sea, y ese peticito lo llena de goles a todos, es un recontra crack. Y sucede que vivimos en España. No es muy simpático, digamos, trasladarlo a España, pero digo, la realidad es así, hoy vive en España. Ese peticito se llama Messi. Entonces, ¿qué pasa? Todos quieren tener a Messi porque saben que van a ganar y les va a ir muy bien. Y al mismo tiempo, Messi no es boludo. Entonces, están todos pidiendo por él. Entonces, ¿qué hace? Y pide más plata, a punto tal que quiere quedarse con el equivalente de las entradas del estadio de cada vez que juegan de local. Por ende, aquel que lo quiera contratar tiene que duplicar el precio de las entradas. Y para eso tiene que tener a alguien que esté dispuesto a pagar por eso. Porque si no hay nadie dispuesto a pagar, no va a conseguir esa retribución. Se quedará haciendo jueguito en la casa o pedirá menos. Sucede que ese grupo de gente existe, se llaman catalanes, y los contrata el Barcelona. Empieza la liga, le pegan un baile morboso a todos, incluidos al Real Madrid, y le hacen de a 5. Con lo cual el Barcelona termina ganando todo, arrasa todo, Messi hizo 350.000 goles, ¿sí? Es más, los catalanes le pasaron por Madrid enfrente en paños menores y le bailaban a los de Madrid y lo gastaron, le pegaron el gaste del siglo y todo. Cuando termina el año, la distribución del ingreso dice que Messi tiene un montón de plata, que después vienen los directivos y jugadores del Barcelona, después vienen todos los españoles, salvo los catalanes, y por último los catalanes. Pero no vas a faltar, pero tú que ahí mirá lo que gana Messi respecto a todos los demás catalanes. Si hasta viven en el mismo lugar. Mirá qué injusto, ¿qué es esto? ¿Dónde está lo injusto? Si todos los intercambios fueron voluntarios, ¿hubo algún intercambio a punta de pistola? ¿Acaso todos no consiguieron lo que querían? ¿Qué más quieren de proponerse a alguien y conseguirlo? Y va a venir a decir, no, eso es injusto. ¿Injusto dónde? ¿Quién sos vos? ¿Quién tenés, el dedo de Dios? O sea, y seguro que si tuvieras el dedo de Dios, dirías, qué bien que está esa sociedad. Todos consiguieron lo que querían. Pero, digo, pues, son todos felices. Bueno, no sé los del Real Madrid con los bailes que se comieron, pero no importa. Entonces, ahora les voy a contar otra sociedad. Sucede que voy en un colectivo con mi amiga Cristina,
Ella obviamente se va a sentar a mi izquierda. Igual hay un montón de gente que se sienta ahí. Del otro lado también, porque como yo soy libertario, no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo soy libertario, yo soy liberal en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo institucional. Que quede claro. Entonces, sube un señor y le están reventando de plata los bolsillos. Y eso a Cristina le produce un odio furioso. ¿Cómo puede ser que tenga los bolsillos tan cargados de dinero y todos los demás en el colectivo seamos unos pelagatos que no tenemos nada? Entonces va, agarra el bate que hay en los colectivos para pegarle a las ruedas, se le pone al lado de este señor y le dice: o me das tu dinero o te rompo la cabeza de un batazo. El señor, pese a que esa plata la iba a usar para operar de la vista al hijo y salvarle la vista, no le queda otra que dársela porque por lo menos, digamos, puede volver a pelear, conseguir la guita y tratar de salvarle los ojos a la hija. Pero Cristina le saca esa plata y la distribuye igualitariamente entre todos los que estamos en el colectivo. No se le ocurre comprarse carteras, zapatos de suelas rojas y que paga un adicional haciéndolas pintar de negro, ¿sí? Ni tampoco, digamos, gasta en joyas ni hoteles y cosas por el estilo. No, eso no. Entonces, ahora esa sociedad, todos tienen lo mismo. ¿Alguien podría decir que esta segunda sociedad es más justa que la primera? No, si hubo un acto violento. Es decir, la redistribución del ingreso es un acto violento. La justicia social es injusta. Entonces, pero además, cuando ustedes hacen estas cosas, el problema es que había un señor que se llamaba John Stuart Mill, que era un calzonudo. Yo también soy un calzonudo, lo reconozco. Pero digamos, o sea, yo no le escribo teoría económica a mi novia. Entonces, digamos, el punto es que él, digamos, estaba enamorado de una mujer socialista y estaba casada la mujer, pero se muere el marido. Entonces él quería quedar bien con ella, entonces escribió una pelotudez que la distribución es independiente de la producción. Digo, es como si a ustedes no les importara si van a ganar o perder plata cuando producen, lo cual, digo, está claro que es una estupidez. Obviamente que cuando ustedes le meten la mano en el bolsillo al que produce, ¿qué va a pasar? Y va a producir menos. Es decir, con lo cual lo primero que va a pasar es que la torta a repartir va a ser más chica. Si el primer efecto que no se dan cuenta los rojos, que cuando se ponen con eso, la torta se achica. Y ustedes dicen, bueno, pero no va a ser tan boludos. ¿Cómo van a cometer un error así? Y sí. Fíjense, viven los políticos de mierda puteando con que al país le faltan divisas y le cobran impuestos a las exportaciones. Es decir, castigan al productor de divisas. Lo mismo que pegarse un tiro en el pie. Miren el presupuesto. La mitad del ajuste que se hace cobrando retenciones. Entonces, y además lo otro que hay que tener es que el mercado es un proceso de descubrimiento. Ustedes no es que, digamos, van al mercado y tienen asegurado el éxito. Está el estúpido Piketty diciendo, no, porque la heredera de Peugeot, porque en realidad Dios ella es rica, porque heredó, entonces hay que cobrarle impuestos. Sos un bruto, sos un ignorante. El capital está en manos de quien decide el consumidor. La heredera de Peugeot hace 3 modelos malos y quiebra. Es decir, el capital, digamos, está en manos de quien determina el consumidor con su acción de consumir. Si no demanda ese bien, ustedes se van a la quiebra. Pero claro, como ellos suman costitos, claro, entonces metele todos los costitos y total, digamos, lo vas a vender. De vuelta, el mundo donde las quiebras no existen. Desafortunadamente, ese mundo no existe, o afortunadamente no existe. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que retribuye el capitalismo? Y ¿saben lo que retribuye? La productividad,
servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, romperse el lomo laburando, ahorrar, invertir, arriesgar, ¿sí? Pero de vuelta, servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, es decir, el empresario es un benefactor social y su rol social tiene que ser ganar plata, porque cuanto más plata gane, significa que mayor bien le está haciendo a la sociedad, porque además crea puestos de laburo y le da laburo a la gente y le permite desarrollarse, pero además viene bienes que además le facilita la vida a la gente y la gente tiene mejores bienes, mejor calidad, con lo cual consume más de un montón de cosas. Es decir, el empresario exitoso en un país capitalista, no un empresario ni un empresucio, es un héroe, es un benefactor social. Y estos tipos lo quieren castigar. Pero entonces miremos qué pasa también con la distribución del ingreso. Porque asociado a esto está la teoría de los países opresores, los países oprimidos. Digo, esas pelotudeces de Previs, ¿se acuerdan? Centro y periferia, todas esas estupideces. Digo, entonces estaban los países grandes que oprimen a los chicos. No, una estupidez. Miren la distribución del ingreso. Como verán, una chi cuadrado o una log normal, el formato que ustedes quieran. Genera el mismo resultado. Fíjense que en los años 60 era muy concentrada la distribución del ingreso. Y había claramente un pelotón de países ricos y un pelotón de países que eran más pobres. Eso está muy bien explicado por un economista que se llama Oded Gaylor en un libro que se llama Una teoría unificada del crecimiento. Pero digo, eso, digamos, da para horas. Dudo que lo escuche muy seguido en Argentina porque eso es sobre crecimiento y acá como la mayoría están enfermos de keynesianismo, digo, todos mirando los próximos 15 minutos. Vea que, digamos, para la década del 80, la distribución del ingreso ya era mucho más igualitaria. Y para el año 2000 es muchísimo más igualitaria, pero muchísimo más igualitaria. Es más, vean cómo se viene cayendo el jean, se viene cayendo como la ropa interior de una meretriz. Pero vamos a darle un poquito de ala a los rojos, a ver si así se entusiasman, y le vamos a cambiar la escala de la distribución del ingreso en el año 2000, o presto al año 2000. Entonces, miren qué desigual se ve ahí. O sea, le puse una lupa y se ve mucho más grande. O sea, el mundo está ahí bien desigual. Miren cómo estaba 8 años después. Gordon, Piketty, Krugman, Stiglitz y zurdos varios, la recontra tienen adentro. Entonces, nos encontramos a fin de cuentas ante una discusión de valores, en comprender que además el capitalismo no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema justo. Y para eso hay que entender que la redistribución del ingreso y que la justicia social es injusta. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Que la justicia social es injusta. Dice Jesús Huerta del Soto, un gran anarcocapitalista, que dice que cada vez que a algo le ponen un adjetivo, la revienta. Justicia social. No hay nada más injusto que la justicia social. Entonces, lo primero que hay que entender es la lógica del populismo. La lógica del populismo fue inventado por ese ser nefasto llamado Wilfredo Pareto, que dicho sea de paso era el asesor de Mussolini. Adivinen quién idolatraba a Mussolini acá. El señor Pareto vio que la moda estaba a la no derecha de la media
O sea, lo repito y siguen sin darme bola en el chiste. Entonces, en realidad ahora no se rieron porque el chiste repetido no tiene gracia. Pero esa regla, digamos, a veces se me olvida. Entonces, es que me desconcentro porque, digamos, a veces se me van los ojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El punto es que cuando ustedes segmentan la sociedad y van con el discurso, le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres, ustedes le están hablando al 75% de la población. Vean que esto es tan así, que una vez, escuchando a Víctor Hugo Morales, también conocido como el relator del relato, o simplemente el pelotudo que habla de Milton Friedman sin saber, dijo que si no fuera por los medios hegemónicos, como si nosotros fuéramos unos pelotudos que no sabemos usar el control remoto, dijo que si no fuera por los medios hegemónicos, Cristina hubiera conseguido el 75% de los votos. Más claro, echarle agua. Es decir, Pareto puro, populismo salvaje puro. Es decir, ahí está la lógica de todo esto. Es decir, ustedes, al margen de lo justo que pueda ser todo ese proceso en el cual se derivan los ingresos en la economía de mercado, que cuanto más pujante a la lógica de esta distribución es más desigual, porque justamente, o sea, los precios tienen que señalar a dónde llevar los recursos donde la gente los valora más, lo cual parece sumamente razonable, salvo en la cabeza de un rojo, que podría empezar a ensayar que dentro de la cabeza no es roja, sino que es marrón. Si lo deben tener atravesado ahí, no le deja. Entonces, ¿qué decía Milton Friedman? Milton Friedman decía que aquellas sociedades que ponen a la igualdad por encima de la libertad terminan no consiguiendo nada de ambas. Y si no, miren qué bien que están en Cuba, todos pobres. Eso sí, los jerarcas, todos con guita. Miren Corea del Norte, que esas maravillas del paraíso socialista, o la Unión Soviética. Y aquellas sociedades que pongan la libertad por encima de la igualdad van a conseguir mucho de ambos. De hecho, en aquellos países que son más libres, no solo que son más ricos, sino que hay menos desigualdad. Entonces acá aparecen dos temas que tienen que ver básicamente con la redistribución del ingreso. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes están a favor de tratar desigualmente ante la ley a la gente? Es decir, a uno lo trato bien y a otro lo cago a palos. ¿Por qué? Porque se me canta las pelotas, así. Una cuestión lírico-testicular. A vos te premio porque me caes bien y a vos te hago mierda porque no te banco. ¿Por qué? Lírico-testicular. Entonces, ¿cuántos de ustedes, les pido, si hay alguien, está a favor de tratar desigualmente ante la ley a la gente? Por lo que veo, nadie está a favor de eso. Entonces vamos ahora a otra de estas maravillas que hacen a la justicia social. ¿Cuántos de ustedes están a favor del robo? Veo que no hay nadie que esté a favor de tratar desigualmente ante la ley a la gente, ni nadie que esté a favor del robo. Sin embargo, digo, quizás hay alguno que tiene un corazoncito latino por la justicia social. Entonces, en realidad, la justicia social es violenta, implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente, y además es un robo. Yo recuerdo que esto lo usé con un ejemplo, donde cuento el caso de un señor, tenía segundo grado,
se va a dormir con la mujer, está en la cama, la mujer, un monumento, no como Dani, pero un monumento al fin. Como verán, soy un casonudo y lo reconozco. Y lo interesante es que cuando la ves sacándose la ropa dice, yo tengo que hacer algo para verlas así a todos. Esto sería un gol. Inventa la bikini. Tipo se llena de guita, pero se llena de guita, o sea, se vuelve obscenamente rico. Tiene de hecho 10 autos. Y cerca, en un barrio cercano, hay un investigador que ha hecho su colegio primario, secundario, la universidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, 350.000 cursos por todos lados, publicó 500 papers, 10 libros, qué sé yo, dedicándose a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. Si ustedes piensan en la teoría de la distribución, si ustedes producen algo que nadie quiere, lo que pueden pagar por ustedes es cero. Afortunadamente que estudiando esa pelotudez gane algo. Y el tipo está profundamente envidioso porque lo ve al otro que está reventando de guita. Entonces, ¿cómo puede arreglar esto? Primero, aceptar que pasó toda su vida dedicado a una pelotudez. Pero ¿cómo va a aceptar que toda su vida fue un fraude? No, ni a palos. Entonces, otra cosa que puede hacer es ir y robarle, o sea, redistribuir el ingreso. Sí, voy, te saco las cosas y listo. Claro, pero hacer eso significa aceptar que es un chorro. Y claro, nadie quiere aceptar que es un chorro. Entonces, ¿qué hace? Llama al matón del barrio y le dice y le pide que redistribuya la riqueza, que le saque algún auto y otras cosas a este hombre que tanto tiene y se lo dé a él, que es un tipo que dedicó toda su vida a la ciencia, a servir al prójimo, estudiando la patita izquierda trasera de la mosca. No decir un carajo a nadie, pero Dios, él cree que eso es importante. Miren, pongan ese tema como quieran, pero sigue siendo un robo. Es más, una de las cosas que va a pasar es que el matón del barrio no es tan boludo. Y va a descubrir que puede, digamos, robar para la campaña, para comprarse empresas, para que la mujer se compre zapatos, carteras, que los zapatos que compra que de suela roja tengan suela negra, joyas, casas, y desde el terrenito tener no sé cuántas propiedades y millones de dólares en plazo fijo. Bueno, no sé. Debe haber algún caso seguramente. Hoy estoy muy imaginativo. Y lo que hay que entender en el fondo, que los impuestos son un robo. Porque de vuelta, suponga que viene el vecino y le dice a Alejandro, le dice, mirá Alejandro, dame el 50% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Entonces Alejandro lo saca patadas en el culo, como corresponde. Ahora viene al otro día con un papel y dice que Alejandro le tiene que dar el 50% de los ingresos, y Alejandro dice, y esto está firmado por mí. Con lo cual, Alejandro no vuelve a sacar a patadas en el culo. Al otro día, pese a que Alejandro es bastante grandote, trae a un grandote tipo Shaquille O'Neal. Entonces le dice, o me das el 50% de los ingresos o se encarga de vos Shaquille O'Neal. Con lo cual a Alejandro no le queda otra que entregarle el 50% de los ingresos. O sea, pónganlo en los términos que quieran, pero eso es un robo. Es un robo. Y les voy a decir algo. El chorro vulgar es ética y moralmente superior a la mierda del político. Porque el chorro vulgar los enfrenta, corre el riesgo, puede ir preso. En cambio, la mierda del político se escuda en el aparato represivo del Estado, en tener el monopolio de la violencia. Y no solo eso, el político es muchísimo peor que el ladrón vulgar,
Porque el ladrón vulgar es aleatorio y en cambio el político, la mierda esa, es un ladrón estacionario, los roba todos los días. Y cuando la fiesta que se hace, la orgía de gasto que tiene, no les alcanza y estamos al borde de una crisis y a explotar por los aires por culpa de estos hijos de remil puta, ¿sí? En lugar de bajar el gasto, ¿qué hacen? Devalúan rompiéndole el culo a los pobres y los suben los impuestos. Todavía hay más. Porque siempre además ponen la excusa del impuesto progresivo. Digo, ahora igual están un poco más sofisticados porque dijeron, no, bueno, pues lo que pasa es que como saltó el tipo de cambio, ahora ustedes ganan mucha plata, entonces... Digo, a ver, decía, si gano plata es problema mío, ¿quién te dio derecho a meterme la mano en el bolsillo? Ah, ¿se dan cuenta? Ahí aparece el dedo de ellos el que determina quién debe ganar y quién debe perder. ¿Qué es justo o qué es injusto? Eso, ahí tienen el dedo, ¿no? Pero aparte, digamos, fíjense esto, ¿no? Porque esta devaluación tiene origen monetario. Es decir, más que nada por caída de la demanda de dinero a partir de la estupidez del 28 de diciembre. ¿Sí? Y con lo cual eso se va a trasladar a precios. Consecuentemente, cuando se termine de licuar todo este efecto de la caída de la demanda de dinero, lo que va a pasar es que se van a quedar con una presión impositiva más alta. Pero ellos que dicen, no, bueno, pero este aumento de impuestos es transitorio. Les cuento que en el siglo XIX Alberti puteaba porque había 43 impuestos, hoy hay 100, hay 69.000 regulaciones, y por ejemplo las retenciones arrancaron como algo transitorio. Digo, arrancó como transitorio el impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero fíjense esto, que somos una sociedad de pelotudos, porque fíjense esto, ¿qué hace la gente? No, porque los jueces tienen que pagar ganancias. No, porque los jueces saben cómo fue esto, entonces quedaron excluidos. En realidad no habría que pedir que paguen los jueces, que no paguemos ninguno. Es decir, nos han adoctrinado tanto, ¿sí?, que la gente pide que le cobren impuesto a otro, no, tenés que pedir que te lo saquen a vos. Es decir, que nos traten igualmente a todos frente a la ley, no nos cobren impuesto a ninguno. Pero fíjense esto, el impuesto progresivo. Es decir, ustedes cuanto mejor les va, es decir, cuanto más útiles son socialmente, cuanto son más útiles, cuando son un benefactor social, porque ganan un montón de guita, porque están ayudando a la gente a vivir mejor, ¿qué hace el zurdo? Impuestos progresivos, es decir, castiga con mayor fuerza a aquel que sirve al prójimo con mejores bienes de mejor calidad a un mejor precio. Con lo cual, ¿qué termina haciendo? Termina castigando el proceso de acumulación y en lugar de favorecer a los que menos tienen, los termina castigando y condenando, ¿sí?, a la pobreza y además a una situación de esclavitud. Por ende, nos encontramos frente al gran dilema. Los valores del socialismo, la envidia, el odio, el resentimiento, tratar desigualmente a la gente frente a la ley, ¿sí?, robar, violencia, o como digo yo, son el club de las porongas cortas. Porque, ¿quién va a clamar por el pene promedio? El que la tiene chiquita, el que la tiene grande, no pide amputación. Y del otro lado están los valores del capitalismo, la propiedad privada, ¿sí?, los mercados libres, la competencia, la cooperación social, la división del trabajo, ¿sí?, esforzarse, ahorrar, meterle duro, servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y además, los que no clamamos por la amputación, ¿sí? Con lo cual, digamos, ese es el conjunto de valores. Los valores de mierda que tienen los zurdos asquerosos y los valores del libre mercado. Es decir, para mí no hay duda, me quedo con el capitalismo, pero como si todo eso fuera poco, ¿sí? Porque además somos estéticamente superiores, ¿sí? Digamos, ¿cómo eran los edificios de los zurdos? Cuadrados, negros, oscuros, ¿sí?
autos. Teníamos las Torres Gemelas hasta que un hijo de puta las tiró abajo. Tenemos el Guggenheim. Es una maravilla. Inventamos la minifalda y la bikini. ¿Saben qué? Yo he decidido. Vamos con